hemos invitado a un músico joven de 24 años que estudia en la más importante universidad norteamericana dedicada al jazz y otras formas de música norteamericana, la Universidad de Berkeley, en Boston. No hablo de Berkeley, California, sino Berkeley, que quiere decir nada más, creo, paradera de abedules, ¿no? La palabra Berkeley simplemente es una designación vegetal, que yo sepa. Bueno, y que está de paso en Lima, donde ha aprovechado, como de costumbre, para reunir a algunos amigos, hacerse algunos nuevos admiradores, como yo, y hacer un concierto el miércoles pasado como pianista y también como compositor. Comienza contándonos, por favor, Joaquín Mujica, cómo comenzó tu relación con la música y en qué momento pensaste, pero quizás esto es algo más que un placer, quizás esto puede ser un oficio. Bueno, nada, primero muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar acá y hablar sobre esto. Bueno, yo la verdad empecé en la música bastante tarde. La primera vez que hice música o que toqué un instrumento fue a los 16 años. Y fue en la casa de mi abuela paterna, que tenía un piano. Y un día, nada, me empezó a enseñar unas cosas y me gustó, le agarré un poco el truco. Y de ahí, en mi colegio, yo jugaba fútbol, pero llegó un punto en el que medio que me cansé y me estaba sintiendo un poco solo. Como me costaba conectar con gente, me sentía que estaba como pasando por un proceso diferente. Entonces me empecé a escapar a los cuartos de música que hay en mi universidad. Y lo más gracioso de todo es que la música era opcional en mi colegio. Y yo ni bien pude la boté. Boté el curso de música y arte, siempre. Y me metí a ¿Qué edad tenías para tomar todas estas decisiones un poco precipitadas, ¿eh? Sí, bueno, tenía 16. Entonces, nada, lo hacía como pasatiempo, como hobby, pero a escondidas un poco. Porque en teoría yo no podía meterme en esos cuartos de música porque no era alumno de música. Y bueno, me iba a todos los recreos ahí a tocar en vez de comer, de irme a almorzar. Y un día una profesora me encuentra en el cuarto de música y me dice como, ¿qué estás haciendo acá? No puedes estar acá. Pero no es un pecado tampoco. No es un pecado, exactamente. No. Pero bueno, le pedí disculpas y me dijo, te puedes quedar aquí por hoy, pero para la próxima ya sabes que aquí no puedes estar si no eres alumno de música. Me dijo, ok, perfecto. Y bueno, al parecer salió del cuarto y se quedó afuera de la puerta a escucharme. Y yo estaba aprendiendo unos preludios de Bach, pero lo aprendía todo de oído o sí, como miraba a gente tocar y los imitaba. O sea, no tenía como ningún conocimiento musical, era todo como simplemente me las arreglaba. Y bueno, ella me escuchó y vino de vuelta y me dijo como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás haciendo música? Y yo medio que le dije como, bueno, he empezado a tocar hace 2 meses. Y era como que no entendía lo que estaba pasando. Bueno, yo tampoco lo entiendo mucho, no estoy yo no lo entiendo, pero te querían echar de un cuarto donde estabas, sí. Entonces hacías música y al cabo de poco te querían obligar a entrar a él. Bueno, entonces pasó eso y me dijo que tenía que hablar con mi mamá, o sea que como veía que tenía talento. Entonces, bueno, ahí fue la primera vez que me hizo notar, o sea, que alguien me dijo como, ¿no? Y ella era profesora de música. Y terminaste en una super universidad norteamericana, sí, muy competitiva, que ha permitido la formación de grandes compositores y de grandes intérpretes. Y hemos visto el miércoles en este concierto que has hecho algo que me emocionó. Tú solicitaste que suba a la escena a quien fuera tu profesor de guitarra. Cuéntanos qué significó aprender guitarra en el Perú para ti. Sí, bueno, yo empecé con el piano, pero en la pandemia me metí a estudiar guitarra porque hay este guitarrista fantástico peruano que invité en mi concierto, que se llama Andrés Prado. Y bueno, yo empecé con él porque me quería meter en la música peruana. Y en la música peruana los instrumentos como folclóricos, los más tradicionales, son la guitarra y el cajón. Sin duda, sí. ¿No? Entonces mi meta era aprender... En la música costeña, por lo menos, ¿no? Sí, en la música costeña, exactamente. Entonces, bueno, mi meta era entender... También llevé clases de cajón en un punto. Era entender cómo funciona el instrumento y cómo se siente tocarlo para después pasarlo al piano. Entonces, por eso empecé con Andrés. Y bueno, Andrés es un pedagogo increíble, aparte de ser un guitarrista buenísimo.
Y él también me ha inspirado. Lo pudimos sí, oír. sí, sí. Por otra parte, tú invitaste, me parece, a un norteamericano para que toque saxofón, un pequeño saxofón. ¿Por qué tomaste esa decisión? El saxofonista era peruano, hubo un guitarrista americano que se subió al concierto. Guitarrista, perdóname. Un guitarrista, sí. Quizás había bebido demasiado, me estás haciendo pensar, ¿eh? Pero efectivamente era un guitarrista norteamericano. Sí. Bueno, yo no lo conocía. Sí, yo no lo conocía. Andrés me comentó que había ese guitarrista norteamericano que estaba de visita por Perú y me preguntó si podía venir a escuchar el concierto y yo obviamente le dije que sí. Y nada, al final terminé el concierto y la gente seguía pidiendo más música. Sí. Entonces medio que llamé a todos los músicos que había invitado. Y por lo pronto había un baterista de gran calidad. Sí, no, eran músicos bajista, muy buenos, ¿no? eran músicos muy buenos de acá de la escena en Perú. Sí, que es la banda que toca con Andrés. Él me lo recomendó. Era como su sección De rítmica. acuerdo. Ahora, Sí. ¿bajo qué condiciones un compositor tiene una iniciativa y una idea sobre el concierto que quiere él llevar a cabo, logra que haya armonía y que todo se entienda? Te lo pregunto eso por el interés político, como tú comprendes, ¿no? ¿Qué cosa pasa para que no nos pongamos de acuerdo en cosas fundamentales? Espera, ¿puedes repetir la pregunta? No, no es una pregunta política para ti. Lo que yo quiero preguntarte es, ¿bajo qué condiciones Ujú. tu sensibilidad, tus ideas, tus sentimientos, lo que quieres hacer en un concierto que haces a tu vuelta provisional en tu país natal, se armoniza con la obra de un guitarrista norteamericano, de un antiguo profesor, de un bajista y de un saxofonista? ¿Cuánto sientes tú que la masa se ha formado bien? Es una buena pregunta. Bueno, o sea, es que la música al final es como... O sea, es un lenguaje, casi, ¿no? Entonces, se trata de escuchar. Todos tenemos como pasados diferentes. Todos hemos estudiado en diferentes sitios. Yo siento que o sea, ya estoy empezando a despegar, como a desarrollar mi sonido propio, ¿no? Entonces, cuando me junto con músicos de ese calibre, que ya tienen tanta experiencia tocando con músicos de todas partes del mundo, es como después de un ensayo, medio que ya entiendes a la persona, ya entiendes a su personalidad. Entonces, así es como funciona y así es como conectas con esa gente, aunque no las conozcas como personas, ¿no? Hay varias personas que nos han preguntado, voy a viajar a los Estados Unidos, pregúntale dónde se le puede ver, cuál va a ser tu actividad este año. Creo que estás buscando cambiar de Boston a Nueva York, ¿no? Sí, bueno, yo estoy en Berkeley, como dijiste. Me queda un año para graduarme. Y en Boston ya tengo unos cuantos trabajos, entonces puede que me quede un tiempo más. Pero quiero ir a vivir a Nueva York, que es como la meca de la música contemporánea y la música moderna, por lo menos en el género que yo estudio y en el que me especializo. Que es básicamente el jazz. El jazz, sí. Pero a mí la verdad es que nunca me ha gustado como poner las etiquetas de géneros cuando me preguntan qué tocas, por ejemplo, porque yo más que nada toco la música que me gusta. Y bueno, mi compositor favorito es Ravel, por ejemplo, como el impresionismo francés me encanta. O puedo escuchar algo barroco que me gusta. Bolero Los de Ravel. boleros también me fascinan. Bolero de Ravel. Claro, sí. Bolero de Ravel, precioso. Entonces, bueno, como habrás visto en mi concierto, yo medio que mezclo toda la música. Puedo tocar con un cantante pop como Carlos, que es el que invité en el concierto. Como puedo invitar a Andrés, como después yo puedo tener mis composiciones instrumentales que pueden ser más clásicas o tirando más al jazz. Y ese piano Entonces, formidable que usabas y que lo compartiste con tu Con profesor. mi profesor, sí, que lo invité. Es un piano de local. Es un piano de local. Un piano de Sí, local. sí. Joaquín, el tiempo ha corrido. Muchísimas gracias por estar acá. Nos has dado una gran alegría a los que hemos podido asistir el miércoles a tu concierto. Ojalá que vengas con frecuencia a tu país, que no pierdas nunca contacto con él, que nos hagas llegar aquí a RPP Música Tuya y también informaciones sobre la actividad que hagas allá para recomendar a la gente que viaje y que quiere oír a un músico peruano en plena formación que sin duda
va a llegar al siglo XXI haciendo una música original. Al siglo XXII. 22. Calculo que vamos a llegar al siglo XXII. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes por su sintonía. Que pasen un buen fin de semana y que se sientan inspirados por la música en general y muy en particular por la música compuesta y ejecutada por Joaquín Mujica Palarín. Muy buenas noches.